Una persona responsable sabe del compromiso que tiene en la vida y nunca evade responsabilidad por sus acciones. Entiende que lo que tiene se basa en lo que hace, en lo que es, o es el resultado de lo que él piensa. Se trata de acción y reacción, causa y efecto. Si no soy la causa, soy el efecto. Y si no puedo controlar la causa, puedo controlar mi reacción, lo cual determinará el siguiente efecto. Una persona responsable prefiere responder y no reaccionar, y toma decisiones conscientes en lugar de seguir reflejos derivados de hábitos. Si yo actúo con enojo, las otras personas se distanciarán de mí y serán más hostiles y agresivas. Si actúo con bondad y paciencia, las demás personas me buscarán y me apoyarán. Pero quizá el aspecto más importante de la responsabilidad viene de el ser alguien confiable. Una persona responsable se compromete a decir lo que hará y hará lo que dice. Ser responsable genera confianza. Cuando cumplo con mi palabra, mi autoconfianza aumenta y los demás confían en mí. Piensen en las veces que otras personas no han cumplido con sus compromisos, como usted ha dudado de su sinceridad y confiabilidad. Piense en las veces que usted no ha cumplido con sus compromisos hacia sí mismo o hacia los demás, y cómo usted perdió fe en su capacidad para realizar nuevas tareas y a enfrentarse a nuevos retos. Una persona responsable aprende a tomar muy en serio lo que se compromete a hacer. Muchas veces aceptamos hacer cosas por razones que no son genuinas. Pudiéramos querer impresionar a alguien, o no podemos decir que no, o nos sentimos obligados, o culpables, o quizás subestimamos de manera crónica el tiempo que requeriremos para hacer las cosas. Cualesquiera que sea la razón, tendemos a decir sí a los compromisos que de inmediato sabemos que no podemos cumplir. Nuestro sentido de competencia y confianza viene de la reflexión profunda de lo que nos comprometemos a hacer, obligándonos a cumplir las cosas para las cuales estamos dispuestos a responsabilizarnos. Mi mensaje final sobre responsabilidad es la importancia de las relaciones con los demás y con la comunidad. Las personas competentes emocionalmente están siempre muy conscientes de sus interacciones con otras personas. Cada uno de nosotros tenemos un impacto sobre cada persona que contactamos. Y esas personas tienen también un impacto sobre nosotros. Para ser más productivos, debemos escoger muy bien nuestras relaciones. Debemos conectarnos con las personas que nos apoyen, nos cultiven y sean honestos con nosotros, y ayudándonos en nuestro aprendizaje y desarrollo. Ser competente significa ser honesto y tener la confianza de los demás. Produce relaciones positivas al mantener estándares de integridad. Las personas confiables actúan éticamente y están por encima de cualquier reproche, no porque sus acciones estén por encima de la ley, sino porque han pensado y definido muy bien su código de conducta. Las personas maduras tienden a emitir confianza porque están dispuestas a admitir sus propios errores y a confrontar las acciones no éticas de los demás. Su consistencia y autenticidad les crea imagen de confianza y se les busca por su liderazgo.
El sentido de confianza se crea tomando decisiones difíciles por principio, aun cuando son impopulares, y aprendiendo a concentrarse y a tener presencia, manejando cada situación con sinceridad. Otra característica básica de la madurez emocional es la capacidad para ser consistente y disciplinado en cuanto a mente, emociones, acciones y opciones. La persona disciplinada maneja con éxito las emociones destructivas y los impulsos. Tiende a la compostura, al positivismo y a la rectitud, aun en momentos difíciles, y tiene la capacidad de mantenerse bien enfocado y con claridad de reflexión, aun bajo presión. Al hablar de disciplina, es importante distinguir entre motivación y consistencia. Muchas personas buscan apoyo porque necesitan motivación o porque su equipo necesita motivación. En verdad, un equipo que necesita motivación nunca es el problema, sino que esto es una reflexión del líder que le falta motivación. Si nos desempeñamos bien solo cuando estamos motivados, entonces nuestro desempeño variará en función de esa motivación. En la práctica, la motivación sube y baja, por lo que necesitamos siempre promoverla, ya que solo perdura por poco tiempo. El ser deliberado y disciplinado es un esfuerzo permanente, y este debe ser consistente, ya sea que estemos entusiasmados o no. No debería ser necesario el que estemos entusiasmados para poder ser excelentes en lo que hacemos. Solo es necesario ser consistentes. Generalmente nos gusta participar en actividades que sabemos realizar bien. Nos motiva el realizar cosas placenteras. Las actividades en las cuales somos buenos son placenteras. El ser disciplinado significa transitar por la curva de aprendizaje de una actividad hasta poderla dominar, gozar y hacer que nos motive. El ser deliberado y disciplinado representa un estado de intención interna y no una motivación externa. Las presiones externas que nos presionan hacia la acción, tales como la amenaza de castigo o la promesa de recompensa, son efectivas pero de naturaleza de corto plazo. Las personas emocionalmente maduras son disciplinadas ya que tienen motivación y concentración. Esta concentración proviene de la definición clara de metas e intenciones. Las metas definen una dirección o rumbo y nos ofrecen un camino para empujar nuestras energías y aprovechar nuestros recursos. Al tener metas claramente definidas, creamos un método práctico para la toma de decisiones. Podemos escoger claramente cómo responder a circunstancias, oportunidades o retos contestando la pregunta siguiente: ¿la acción que estoy por tomar me lleva más cerca o más lejos de mi meta? La disciplina se logra siendo diligente, es decir, poniendo atención mental completa a cada tarea. La madurez y la competencia emocional se logran cuando la persona es de mente abierta y tiene capacidad de concentración. El ser atento o diligente significa tener tranquilidad, ser receptivo y estar bien enfocado. La realización simultánea de tareas múltiples es el enemigo principal de la diligencia. Las personas disciplinadas se desempeñan bien porque tienden a hacer una cosa a la vez y aplican toda su energía a su actuación.
Las personas mediocres se distraen y son susceptibles a ser distraídas. Tienden a perder enfoque y a desperdiciar energías tratando de no perder el rumbo. El ser diligente significa entonces manejar una tarea a la vez. Si su mente divaga, deténgase, haga una pausa en su mente y reenfóquese al momento presente. Aprenda a meditar, a estar tranquilo y a estar callado. Al hacer esto, en realidad nos abrimos anímicamente. Liberamos nuestro ego y nuestras intenciones y aprendemos a evaluar todas nuestras opciones. Al hacer a un lado nuestra insistencia mental de cómo deben ser las cosas, descubrimos cómo son éstas en realidad. Al lograr esto nos hacemos más honestos, más responsables, más humildes y más efectivos. Al actuar con paz y calma, con conciencia y apertura, observando la realidad como es y no desde la perspectiva de nuestros deseos y preferencias, de repente nos damos cuenta de una verdad de la vida muy básica. Todo a nuestro alrededor cambia continuamente. Nos hacemos así más conscientes de los ciclos y de las estaciones, de las tendencias en la naturaleza, en nuestras relaciones humanas y en nuestra actividad productiva. Al estar más conscientes de esta dinámica, podemos desempeñarnos mejor, porque nos podemos así alinear a esa dinámica en lugar de quererla detener. ¿Cómo se reconoce a una persona madura emocionalmente? Una persona madura es difícil de ofender, ya que es abierta y humilde. ¿Y cómo logra uno ser abierto de mente? Bueno, manteniéndonos con curiosidad, ubicándonos con mentalidad de principiante. Esto último nos permite tener una actitud y una perspectiva como la de un alumno o estudiante, inquisitiva, fascinante y observadora. Hay un término que he definido para describir a las personas que se cierran de mente, que son arrogantes, que se aferran a sus maneras y que no están dispuestos a explorar, a cambiar y a crecer. Psicoesclerosis. La arteriosclerosis se refiere al endurecimiento de las arterias y la psicoesclerosis es el endurecimiento de la mente. La curiosidad es el remedio para la psicoesclerosis. Es un compromiso constante de ver más allá y de buscar siempre el fondo de las cosas. Al ser abiertos de mente, somos menos críticos o pesimistas con lo nuevo. Aprendemos fácilmente a pensar fuera de la caja. Al hacer menos juicios de valor, nos hacemos menos críticos de los demás. Y así, la cadena continúa. A medida que practicamos la aceptación de los demás, nos aceptamos a nosotros mismos más. Y esto facilita la convivencia. Nuestro sentido de yo diferente, es decir, nuestro ego, es lo que nos genera impulsos tales como sentirse seguro, sentirse en lo correcto y sentirse aceptado. Pero algunas veces estos impulsos se interponen a lo que es real y verdadero. Las personas fuertes y competentes emocionalmente descubren que es más importante ser realista que estar en lo correcto. Si somos curiosos, nos podemos mantener como observadores, alumnos y manejadores de nuestros impulsos para poder crecer y mejorar. La evolución de la competencia emocional comienza con el dominio personal. Pero eso tiene valor solo en la medida en que se ponga en práctica externamente,
en el contexto de lo interpersonal. A continuación nos referiremos a los fundamentos del concepto de dominio interpersonal, que son la comunicación, la colaboración y la asesoría. Hasta ahora nos hemos referido a los principios y herramientas que nos ayudan a lograr la capacidad de dominio personal. Veamos cómo podemos ahora mejorar nuestra competencia interpersonal. La comunicación es el primer paso para lograr la maestría interpersonal. El comunicar plenamente significa transmitir e intercambiar mensajes e información. Las personas maduras y competentes emocionalmente se comunican con efectividad. Son capaces de transmitir mensajes claros y convincentes, de dialogar y de registrar aspectos emocionales de los involucrados, atendiendo también de frente los problemas. Una de las fortalezas de los comunicadores maduros es que escuchan bien y promueven el compartir mensajes. El autor Stephen Covey, en su obra intitulada Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces, propone que primero tratemos de entender y luego de ser entendidos. Esta es la forma en que las personas maduras interactúan. Ellas buscan la comprensión mutua, fomentan la comunicación abierta y son receptivas a las malas noticias, así como a las buenas. Esto nos sirve para ubicar el concepto de comunicación en el ámbito de nuestra actividad productiva diaria. En el ámbito de servicio al cliente, es más importante ser un buen emisor de información o un buen receptor. Para los proveedores de servicio al cliente, es más importante escuchar o hablar. ¿Es un arte el ser buen escuchador? ¿Es algo que aprendemos de manera natural? Muchas personas aprenden a edad temprana a hablar, pero muchos olvidan el cómo escuchar bien. Inclusive, hay estudios que indican que solo oímos la mitad de lo que se dice, escuchamos la mitad de lo que oímos, entendemos la mitad de esto, creemos en la mitad de esto último y solo recordamos otra mitad de lo que queda. ¿Entendimos esto? Permítame aplicar este concepto a una jornada de trabajo de 8 horas. Esto significa que nos pasamos 4 horas en total medio escuchando. Solo oímos lo equivalente a 2 horas. Escuchamos en realidad solo lo equivalente a 1 hora. Entendemos solo 30 minutos de esa hora. Solo creemos en lo equivalente a 15 minutos y recordamos un poco menos de 8 minutos de todo esto. En su obra intitulada La búsqueda de la excelencia, Tom Peters dice, los buenos escuchadores se salen de su escritorio para ir a donde están los clientes. Los buenos escuchadores utilizan su diligencia y concentración para darle atención plena a las personas con quienes hablan, independientemente de quiénes sean. El arte de la comunicación, el escuchar y el hablar, es la base de la colaboración y trabajo en equipo. Un equipo funciona bien cuando sus integrantes se identifican uno con el otro. Las personas competentes emocionalmente son capaces de extenderle la mano y colaborar con los que les rodean en la persecución de metas y tareas. El tercer elemento esencial en la evolución de la competencia emocional hacia el dominio interpersonal es la capacidad de asesoría. Es decir, la habilidad para detectar lo que otros necesitan con objeto de apoyar y fortalecer sus habilidades. Esta asesoría o consejería se pudiera ver como una actividad de liderazgo, aunque no se limita solo a los líderes, es más bien una característica de competencia emocional. Las personas que deciden actuar como asesores o consejeros reconocen y recompensan las fortalezas y logros de los demás. Se dedican a crear confianza y sentido de madurez en otras personas, identificando sus verdaderas necesidades.
Con anterioridad, definimos el concepto de madurez como alguien plenamente desarrollado y perfeccionado, alguien que posee máximo vigor y eficiencia de actuación. El tener la actitud de un asesor o consejero implica hacer un ejercicio de madurez. El actuar como consejero y dar tareas a otros para ayudarles a desarrollar destrezas es algo que puede hacerse a cualquier nivel de una relación humana. La eficacia de este proceso depende de nuestra habilidad para intuir los sentimientos y perspectivas de los demás, tomando especial interés en sus preocupaciones. En una palabra, el ser consejero asesor depende de la empatía. Las personas maduras manejan con eficacia los signos emocionales de otros y saben escuchar. Esto último es más que simplemente oír palabras. Implica comprender las perspectivas de otros y poder asimilar sus necesidades y sus preocupaciones. Desde una plataforma de comprensión, una persona empática puede ayudar a otra a enriquecerse y a desarrollarse. En mi presentación de hoy, hemos identificado los principios básicos de la competencia humana y emocional, extraídos del concepto de dominio o maestría personal e interpersonal. Hemos repasado varias ideas y herramientas que quizás puedan resumirse de la siguiente manera. La competencia humana se caracteriza por la apertura, el deseo de crecer y el deseo de mejorar. Se logra a través de un compromiso continuo hacia la autoconciencia y la honestidad. Pero quizás lo más importante es que detrás de la autoconciencia, la responsabilidad, la apertura, la comunicación y la colaboración, debe de estar quizás un sentido de humor. No el tener que ser chistoso, sino ser capaz de reírse a sí mismo. Quienes son emocionalmente fuertes aprenden a tomarse menos en serio y con más tolerancia. Mi padre tenía una placa en su oficina que decía: "No tome la vida tan en serio, porque de cualquier manera no va usted a sobrevivir". Pudiera ser que antes de adquirir otras destrezas productivas, debemos ser capaces de reírnos. Al reducir la seriedad de nuestra condición humana, abrimos la puerta a la honestidad y al cambio realista y duradero. Les he hablado sobre madurez y competencia emocional. Quizás algunas de estas cosas ya las hayan escuchado antes, y otras pudieran ser nuevas o las mismas con un enfoque distinto. Les quiero recordar algo muy importante. El crecimiento productivo, la madurez y la competencia emocional son resultados de la acción, no de la teoría. Los invito a que escojan una o varias de estas ideas y las pongan en práctica. Descubrirán ustedes mismos, entonces, el impacto positivo de esta competencia en su actividad productiva, así como la satisfacción personal y social de vivir una vida más abierta y plena. Comencemos con nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar tantas preguntas como sean posible y por lo tanto les pedimos que hagan una sola pregunta por llamada y que estas preguntas sean breves. Puede llamar al estudio a los números de teléfono o de fax que aparecen en su pantalla y les recordamos que hagan las llamadas a una distancia del monitor para evitar interferencia. Nuestra primera pregunta viene de Colombia, de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes de la ciudad de Medellín, en Colombia. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Muchas gracias. Buenos días. Sí. Para fomentar la competencia humana y emocional en una organización, su líder debe permanecer imparcial, lúcido
y con sueños, pero con los pies en la tierra. ¿Cómo retroalimentarse para verificar que ello esté sucediendo? Muchas gracias. ¿Cómo sabe el líder que está promoviendo competencia emocional? Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante porque la primera posibilidad para que una organización tenga competencia humana y emocional obviamente requiere de liderazgo. Entonces, me alegra que usted esté preguntando del líder y no sobre cómo puedes medirse el liderazgo, cómo puede ser que el líder obviamente tiene que tener un equipo de liderazgo, que sería la primera línea que es, de personal que se presente con ese concepto de competencia emocional, y tenemos que ser humildes y estar abiertos a este control, a esta medición, que es un proceso continuo, una evaluación realista de nuestra condición, y nuestros pares van a ser un buen elemento de retroalimentación, o sea que tener un buen equipo de gerencia, de administración. Si esto a nivel organizacional no es fácil, si es culturalmente difícil, entonces sería maravilloso tener un mentor, o como nosotros decimos, un coach, un entrenador, decimos en Estados Unidos, una persona que entre a la empresa y les ayude con el proceso de análisis, de medición, de conversación, para hacer un análisis introspectivo, distintos ejercicios para evaluar su imparcialidad y su condición. Entonces, en breve, es tanto los pares, los compañeros dentro de la organización, quienes deben ser el primer grupo, digamos, esa es la retroalimentación de 360 grados que llamamos, o sea, hacer preguntas a los pares, a los supervisores, a los empleados, a todas las personas en un enfoque de 360 grados hacia el líder. Eso también va a ser un buen ejercicio. Muchas gracias. Nuestra próxima pregunta viene de México, de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, en CETIS número 3, en la Ciudad de México, México. Sí, buenos días. ¿Su pregunta? Sí. Muy buenos días, estamos hablando del CETIS número 31. Gracias. Nosotros somos maestros frente al grupo y que estamos con una relación entre maestro y alumno. Y habemos maestros que tenemos una postura negativa. ¿De qué manera podemos ayudar a este grupo de maestros que son un poco negativos, que tienen la burocracia encima, que tienen vicios? ¿Cómo los podemos ayudar a poder mejorar su competencia humana y emocional? Gracias. Eric, ¿qué le dice usted a los maestros? A los maestros les digo, primero que nada, respeto mucho lo que ustedes hacen. Sin los maestros, la mayoría de los temas que estamos hablando aquí serían irrelevantes, porque esto requiere el contacto humano de los maestros y su participación en el proceso de aprendizaje. Yo esto lo digo, quizás una de las cosas de las que los maestros se beneficien más es dando un paso atrás y recordando qué es lo que están haciendo. Yo sé que la burocracia es difícil. Yo sé que uno puede empezar a ser pesimista y negativo. Y sé que después de haber enseñado por mucho tiempo, esto nos trae un desgaste. Entonces sería bueno dar un paso hacia atrás y por lo menos recordar por qué es que el maestro decidió ser maestro. Si tienen un amor de la experiencia, una vocación de desarrollar a otras personas, de enseñar, si tienen una pasión que los atrae a participar en la evolución de otros seres humanos. A veces nos olvidamos de esto y nos quedamos estancados en el proceso y dentro de la organización. Entonces, hay elementos sobre cómo bregar con la organización y la burocracia, cómo entrar en el diálogo, que una gran parte de la competencia emocional y la madurez tiene que ver con la interacción. Entonces parece que quizás haya necesidad de que estos maestros se comuniquen con claridad y con honestidad y con el deseo de que haya una negociación, un diálogo de cómo es que ocurren los cambios.